Buenos días, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas ahora para disfrutar lo mejor de Al Punto con Sergio Méndez. Un viaje, un recorrido preparado por toda la familia de Canal 30 precisamente para revivir los mejores momentos, los más apasionados de lo que usted vio y de lo que no vio, con los actores que hacen política. Arrancamos inmediatamente, señores, porque el día lunes arrancamos 6:30 de la mañana, nos acompañaron diferentes candidatos de diferentes partidos políticos que aspiran a llegar este próximo 28 de febrero a una elección donde los salvadoreños acudirán en términos masivos a una verdadera fiesta democrática donde van a elegir quiénes serán las autoridades que van a regir los designios por 3 años. Este país, alcaldes, diputados del Parlamento Centroamericano y de la Asamblea Legislativa presentaron propuestas. ¿Qué nos dijeron? Se lo compartimos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Rodrigo Ávila, diputado y candidato a la reelección por el Partido Arenas. Roberto Ocampo, quien representa al partido de Vamos. Manuel Flores, diputado y candidato a la reelección del FMLN, bienvenido. José Roberto Ugarte, bienvenido, candidato a diputado del PDC. De la propuesta más importante que en este momento tenemos es salvar a la democracia, salvar a nuestro país del autoritarismo mesiánico, salvar a nuestro país de una hecatombe social que puede venir adelante si este gobierno logra llegar a tener el control total. Hoy de lo que se trata es de salvaguardar nuestra democracia y eso yo creo que es la propuesta total. ¿En qué se está invirtiendo en este momento los recursos del Estado? En publicidad, en campaña electoral, en regalías y por supuesto que incluso están usando nuestros recursos en otros países. Ya vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo podemos sacar adelante a nuestro país si los jóvenes, a los que se dice que son el futuro, no se les está dando ninguna posibilidad? Se han ido enquistando unas mafias dentro de la Asamblea Legislativa que hacen que temas como el agua, temas como el transporte público no avancen. Entonces, yo humildemente lo que quiero hacer es llegar a representar a aquellos que no han tenido voz, que han salido bastante golpeados después de la pandemia, por ejemplo, los emprendedores y las micro y pequeñas empresas. Yo soy emprendedor y vivo y sufro lo que los emprendedores pasan todos los días para salir adelante. Les anticipo y les canto, va a haber desdolarización. ¿Por qué va a haber desdolarización? Porque ya no hay caja, ya no va a haber facilidad de plata para seguir haciéndole frente ni a los compromisos internacionales ni a los compromisos nacionales. Entonces, ¿saben por qué vamos a llegar a eso? Porque tenemos a una persona descolocada e incapaz en el gobierno que nombra a otras personas descolocadas y a otras personas incapaces también en el gobierno. ¿Qué va a pasar si desdolarizamos? ¿Qué va a pasar si regresa el colón? Una maquinita de imprimir billetes de colón que nos va a llevar a una inflación tipo Venezuela, tipo Zimbabue, tipo inflación africana. Yo no sé si todos están conscientes, por ejemplo, que al recibir las remesas se reciben en dólares. Ustedes van a recibir sus remesas en colones. Eso es gracias a que nos desdolaricen. Voy a comentarles otro caso que resulta de estas acciones erráticas. El gobierno de este país acaba de ser degradado. Acaba de ser degradado de un régimen democrático a un régimen semidemocrático. Moody's, la calificadora de riesgo, nos degradó los bonos soberanos. ¿Qué significa esto? Que cuando quieran llegar a buscar nuevas fuentes de financiamiento, por ejemplo, para el presupuesto que está completo y totalmente financiado, ¿dónde las van a ir a buscar? Nueva deuda. ¿Saben qué va a pasar? Los intereses que nos cobran por esa deuda como país van a ser leoninos, van a ser intereses de un 10, 12, 15%. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me afecta? Les voy a decir, en el tema de las pensiones, por ejemplo, los certificados de inversión previsional están pagando un 3% después de la reforma del 2017. ¿Qué va a suceder? ¿Creen ustedes que el gobierno nos va a pagar mayores intereses o existen posibilidades de que suban las pensiones si están pagando intereses del 10 al 12%
porque los organismos internacionales ya no creen en la capacidad económica salvadoreña. Obviamente va a ser así. Miren, tenemos que salir a votar para evitar que se obtenga mayoría simple o mayoría calificada. ¿Por qué? Porque esto le va a dar mayor poder a un loco. Es así de fácil. Ocampo, su opinión. Mira, yo creo que a todas luces, y de hecho la Asamblea ya emitió una resolución sobre esto y ellos lo declararon como un golpe de Estado fallido. Pero creo que ni fue tan fallido porque después de eso, después de que los acorralaron, los acosaron, los persiguieron, los insultaron a los diputados, ellos le aprobaron todo lo que quiso. Es decir, llegó con solicitudes de crédito por más de $3,000 millones y le dieron todo. Sin un plan, ¿verdad? Y ahora, con ese dinero, ¿verdad? Es irónico, pero con ese dinero, el gobierno está haciendo propaganda electoral, está atacando a toda la oposición y en cada spot hay un mensaje de odio. Yo de verdad que no comprendo cómo el mismo 10 de febrero del 2020 no se tomaron las medidas que debían tomarse y debían ser severas, debían sentar un precedente para que en este país ese tipo de cosas que vimos en el reportaje no vuelvan a pasar. ¿Cómo es posible que el presidente entre a la Asamblea Legislativa con el ejército, con armas largas, amenazando a los que estaban ahí y todo esto lo aceptemos, ¿verdad? Y quede impune? A mí de verdad que me preocupa la actuación del fiscal. Yo creo que no nos equivocamos cuando hace ya un par de años interpusimos una demanda de inconstitucionalidad contra la elección del fiscal. ¿Por qué? Porque tiene nexos con un partido político. Y aunque el nexo era con el partido Arena, el problema es que el fiscal ya entendió cómo funciona esto y está probablemente pensando en su reelección y entonces no está actuando. Yo creo que esto es un llamado a la oposición, a los diputados que todavía están en la Asamblea, es a dar señales claras, de cambio, a dar señales claras de que ya no quieren que esto vuelva a pasar. Yo creo que la acción que tomó la iniciativa del diputado Velázquez Parker debió haberse tomado mucho antes, ¿verdad? Quizá este no era el mejor momento, pero lo que no puede pasar es que lo dejen solo ahora, ¿verdad? Yo creo que esto no fue solamente una idea de él, pero creo cuando digo que esto es lamentable y que creo que hay muchas posturas que me parecen preocupantes. Una es, por supuesto, la de la Asamblea, que no tomó las medidas. Otra es la del presidente, que a pesar de haber hecho lo que hizo y a pesar de saber en el contexto en el que estamos, él sigue sin condenar ciertas cosas que me parecen graves y sigue aumentando el discurso del odio. Por ejemplo, me parece lamentable que no haya condenado la muerte de 2 militantes del FMLN, por ejemplo. Y entonces, cuando ves eso, decís, bueno, él está de acuerdo con eso, está de acuerdo con que se maten a militantes de la oposición. Y ante esto, todavía me preocupa más la postura del cuerpo diplomático en este país. Yo entiendo que ellos tienen que ser diplomáticos, pero lo que no puede ser es que sean testigos pasivos, mudos, ¿verdad?, de lo que está pasando en este país. Y hay muchas cosas, todos los días se destapan casos de corrupción, todos los días se ve el abuso de poder y hay una persecución de la prensa que yo creo que todos los países que se sentaron con el presidente defienden la libertad de expresión. Entonces, yo personalmente creo que ahí hay que ponerle coco, porque esto lo pueden llegar a lamentar ellos cuando esto se convierta en una Nicaragua, en una Venezuela o en una Cuba, ¿verdad? Sin ofender aquí al colega que yo creo que tiene vínculos con estos países, pero... Exacto, entonces yo creo que toda la sociedad en su conjunto tiene que tomar esto como una lección aprendida para salir a votar masivamente el 28 de febrero, porque el voto masivo mata la dictadura.
Listo. Carolina Recinos, la señora comisionada ha manifestado de que han recogido las relaciones que estaban antes en el suelo de nuestro país con Estados Unidos. Los congresistas, como también el asesor del presidente Joe Biden, Restrepo, hablan acerca de la llegada del presidente Bukele. Se viralizó los movimientos migratorios. En efecto, él estuvo en Washington, se reunió con el secretario general Almagro, solicitó diferentes reuniones y el gobierno de Joe Biden no lo atendió. Para efectos de ilustración, están los siguientes videos, se los compartimos. En El Salvador, lo que pasó cuando la militaria y el presidente se presentaron y tomaron la posición del Congreso, eso fue un acto que sonaron muchas alarmas. El debilitamiento de la institucionalidad y de las reglas democráticas son de los puntos que Estados Unidos observa con lupa y que para congresistas como la demócrata Norma Torres, quien habló en exclusiva para el noticiero, dice, les preocupan de El Salvador. Esos mensajes así solo sirven para una cosa, y es para decirle a todos que el gobierno es más una dictadura que un gobierno abierto. Lo que pensamos es que nosotros creemos que el presidente Bukele debe de usar su cargo para proteger, no para descarrilar a las instituciones y los valores democráticos. La falta de compromiso con la transparencia también es otro de los temas que les preocupa, señala Torres. Es difícil dar dinero a un país reconociendo el pasado y reconociendo que no tienen un modo de realmente decir cómo fue gastado el dinero. Recientemente trascendió que el presidente habría viajado a Washington los primeros días de febrero buscando reunirse con funcionarios de la administración Biden, pero que dicha solicitud de audiencia fue rechazada. Sobre el tema, esto dice la congresista del partido del presidente norteamericano. Para mí fue una sorpresa que un presidente hubiera venido a los Estados Unidos todavía cuando muchos de nuestros negocios están cerrados, a pedir una audiencia cuando por el momento ahorita todo está, todavía están, no han ni aceptado. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día martes nos acompañaron diferentes personalidades. Analizamos en temas económicos con la licenciada Merlin Barrera, ex viceministra de Economía, lo que está sucediendo en el país, donde Moody's ha colocado a El Salvador en categoría de bonos basura. El Salvador en junio del 2019, cuando toma posesión la administración del presidente Nayib Bukele, encuentra el país en un 70% del Producto Interno Bruto. Hasta este momento lo ha ubicado en un 94%. El Salvador es ejemplo con Colombia de países de corrupción demasiada abultada, de impunidad, de retroceso a la institucionalidad. Carmen Rodríguez desde Washington nos contó las reacciones allá con las palabras que transgiversó la embajadora nominada Milena Mayorga luego del congresista Cyrus. La desmintió públicamente diciendo que él no había esbozado eso. Representantes de Honduras y Guatemala fueron recibidos en Washington por la administración del presidente Joe Biden. No así un representante de El Salvador. Cada vez el tema está complicado y peor. La administración del presidente Nayib Bukele recibe constantemente mensajes donde no es una persona aceptada, querida, no grata. Eso complica sin lugar a dudas el ambiente económico que vive nuestro país. ¿Qué nos dijeron? Hablamos también con Alexander Suriano, representante de la alcaldía de San Salvador, donde habló
de cuestionamientos muy, pero muy serios en temas de corrupción del actual candidato para la alcaldía de San Salvador. Reparos en la Corte de Cuentas de la República bajo la administración de aquel entonces alcalde Nayib Bukele. ¿Qué nos dijo? Se lo compartimos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Al doctor Sánchez Trejo, a la licenciada Merlin Barrera, entre otros cargos, ex viceministra de Economía, hasta Washington. Carmen Rodríguez, muy buenos días, un gusto saludarla. Al ingeniero Alexander Suriano, director de Sostenibilidad Ambiental de la Alcaldía de San Salvador. La independencia partidaria, por lo menos vía Consejo Nacional de la Judicatura, lo investiga, ¿verdad? Y lo determinan si se tiene o no se tiene dependencia partidaria. Vía FEDAES, la población de nuestros queridos colegas lo sabe, o lo señala, o lo indica, pero la responsabilidad final la tiene la Asamblea Legislativa de reconocer la necesidad que quienes administran la justicia tienen realmente, por ser jueces, que ser independientes. De tal manera que sí es fundamental que la Asamblea respete esa decisión, y yo creo, por lo que he escuchado de múltiples abogados que integran el honorable órgano legislativo, y espero que así sea, que hay voluntad al respecto. Al estar en una categoría tan cerca de lo que se llama bono basura, ¿verdad? Esto trae implicaciones para los salvadoreños en términos de las tasas de interés que se van a aumentar, la cantidad de deuda o de producto que se destina al pago de la deuda. Ayer leía que de cerca de 600 millones que el gobierno ha ejecutado en este año, la mitad ha ido destinado al pago de la deuda. Entonces, ¿eso qué significa para los salvadoreños? Hay menos recursos para poder desarrollar proyectos sociales, para poder desarrollar infraestructura y para poder inyectarle a la economía nuestra, porque ese dinero se tiene que ir al pago de deuda. Las tasas de interés, como decía, van a aumentar porque al subir a una categoría tan peligrosa, obviamente los bancos del sistema financiero obtienen recursos mucho más caros y obviamente esto lo trasladan a los salvadoreños. Los préstamos de viviendas, los préstamos de estudiantes, ciertamente van a tender a subir y esto va a deteriorar pues la economía de los hogares salvadoreños, porque esto no es un tema, como yo siempre digo, de economistas o de discusiones etéreas. Esto afecta directamente el bolsillo de los hogares salvadoreños a través, digamos, de estos incrementos de tasas de interés y de menos recursos del Estado que van precisamente para el desarrollo de proyectos que benefician a la población. Estados Unidos ha marcado o ha enviado un mensaje contundente al gobierno salvadoreño debido a que no recibió sin aviso, sin agenda y sin reuniones al presidente Bukele. Primero porque estamos a pocos días de las elecciones y evidentemente Estados Unidos no quiso que este acercamiento pudiera haber sido utilizado con fines electorales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el presidente Bukele está acostumbrado a alardear en las redes sociales o alardear en spots en la televisión sobre lo que hace o lo que aparentemente hace para convencer, por supuesto, a sus seguidores. Hay que entender una cosa, Sergio, que está también aquí muy marcada, y es el hecho de que Estados Unidos o representantes de la administración Biden de alto rango, de alto nivel, sí se reunieron con el canciller de Honduras y con el canciller de Guatemala. Es importante también decir que estas reuniones tuvieron que ver con el tema migratorio específicamente, y como lo estaba señalando la exministra Merlin, hay también que denotar que sí se reunieron con Honduras
con el representante de Honduras, pese a que el gobierno hondureño o a que el presidente de Honduras ha sido señalado fuertemente en un caso muy grande de narcotráfico aquí en Estados Unidos, del que todavía se sigue el proceso en contra de una persona, y en el que el hermano del presidente ha sido condenado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Entonces, preguntémonos, ¿por qué la administración Biden se reúne con un representante de un gobierno que está siendo o que ha sido fuertemente cuestionado por cuestiones de narcotráfico que están incluidas en el plan Biden para atacar las raíces de la migración? ¿Y por qué la administración Biden rechaza reunirse con el presidente Bukele? Es una pregunta que debemos de ponerla en la mesa, y es una pregunta que debería de guiar un poco la interpretación de por qué no se reunieron con Bukele. Bueno, no estoy diciendo que los señalamientos por narcotráfico no sean graves o sean menores, pero la postura del gobierno de Honduras ha sido diferente. Juan Orlando Hernández ha sido uno de los aliados de Trump, sin embargo ha sido de los primeros presidentes del Triángulo Norte que trató de cambiar su postura y que trató o intentó de buscar acercamientos con la administración Biden desde antes de que Biden tomara posesión en la Casa Blanca. Recordar desde cuándo viene Rolando trabajando en alcaldía estos temas, y ahora que prácticamente se ha convertido en el jefe de campaña del candidato de Nuevas Ideas, pues han pensado que haciendo entorpecer el tema de recolección, haciendo ver que la ciudad está sucia, pues ellos van a tener un rédito electoral positivo. La ciudadanía se ha dado cuenta, hemos sobrepasado todos los boicots que nos han hecho. Vean, lastimosamente el equipo, lastimosamente los trabajadores ya no están con Astram. Rolando sigue manejando desde el Ministerio de Trabajo, sigue manejando al sindicato Astram, pero los verdaderos trabajadores le han dado la espalda. Y es por eso que tú a lo largo de todos estos días, tú has visto que ya no es Astram el que hace las protestas, ya no es Astram el que se toma las calles, sino prácticamente son todos los sindicatos, ¿ya?, que quieren la venia de un ministro de Trabajo para poder obtener credenciales. Entonces, el problema de la basura, y los capitalinos lo saben, ha sido evaluado por más de 2 años arriba del 90% en positivo. Pero estos últimos meses, Astram y un grupo de concejales manejados por el ministro han hecho ver de que la recolección es un problema para la ciudad. Y hemos logrado sobrepasar ese boicot, hemos logrado sobrepasar todos los boicots que nos han hecho, como lo mencionó el alcalde cuando tú lo tuviste acá, en temas financieros, en temas de querer presionar a los trabajadores, en temas de querer hasta amenazar a los trabajadores que si acompañan el esfuerzo que estamos haciendo como alcaldía por mantener limpia la ciudad, pues ellos le están diciendo que les van a quitar su trabajo. Realmente quienes están amenazando con quitarles el trabajo a todos los trabajadores de desechos sólidos, a todos los trabajadores de la alcaldía de San Salvador, es el sindicato Astram, el sindicato STAMS, manejados directamente por el actual ministro de Trabajo y por el concejal que tiene el ministro de Trabajo dentro de la alcaldía, que es el señor Germán Muñoz. ¿Verdad? Pero realmente nosotros, pues acá le decimos a la ciudadanía, sigan confiando en nuestro trabajo. Nosotros nos hemos dedicado por todo este periodo en el tema de la basura. Su servidor lleva más de 10 años en el tema de recolección de residuos. El candidato de Nuevas Ideas lo sabe. El tema de recolección, el tema ahí menciona en su eslogan, volverá un San Salvador limpio. San Salvador está limpio. San Salvador estaba limpio por más de 2 años. Nace el candidato, promueven al candidato de Nuevas Ideas y automáticamente viene el boicot. Creo que andan en un desfile de medios, ¿vea? Creo que andan de manera de extorsionando a medios para que los reciban, andan con folders, con documentos, diciendo aquí traemos documentos, aquí sabemos lo que está pasando, pero realmente el control de la recolección de residuos sólidos está al 100%. Y aquí le decimos a la ciudadanía, no se preste a estas versiones que maneja el ministro Rolando Castro, a estas versiones que manejan varios concejales, porque ya no solo es uno, sino que han logrado comprar a 2 concejales más que se hacen llamar concejales de arena, pero realmente están respondiendo a los intereses del ministro, que es el jefe de campaña del candidato de Nuevas Ideas, Mario Durán. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.
bueno, señores, aguántenme un ratito. Vamos a dar paso a pausa publicitaria. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa. Volvemos.